la pena, ¿no? Y de repente era uno que estaba en España, otro que estaba, yo qué sé, en Italia, el otro que me decía que no, yo estoy aquí en México, ingresado, yo estoy en casa, estoy enfermo, tal. Era impactante, Claro, impactante. claro, claro, me imagino que sí, porque bueno, el alcance y la cantidad de gente conectada pues alrededor del mundo fue Pues una sí, actividad no, muy fue buena, muy espectacular. bonita y definitivamente 13 horas continuas de transmisión. Que al final no se me notaba, pero yo no tenía voz. Ya no tenía voz. Claro, Y no es que yo hablara mucho, pero claro, cuando estaban emitiendo una conferencia, yo estaba constantemente hablando con la gente el técnico, el que estaba llevando el, todo lo que es el sonido y bueno, la conexión y todo, ¿no? Pues realmente estuve casi 13 horas en contacto con alguien hablando y llegó al final que no tenía voz, es que ya no podía ni hablar. Ya no es que sí, tenga claro, mucha voz. claro, claro. No, 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 totalmente, totalmente entendible. Nosotros pues ya llevamos creo que es el día, ¿cuántos? 10, creo que es el día número 9 o 10 consecutivos de estar transmitiendo. Y ha sido pues una labor intensa, bastante, bastante cansado también. Bueno, normalmente siempre hemos transmitido desde Centro Pleno, ya hoy nos quedamos acá en la casa, aquí estamos en la cocina. Es lo mejor. Yo Eh, estoy invadiendo la habitación de mi hija. sí, 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 aquí ya me quedo en la casa ya todos estos días y no, pues listo, aquí vamos a empezar. August, pues como hablamos la vez pasada y preparamos, creo que tratamos de preparar una actividad bastante bonita para las personas que van a estar conectándose con nosotros y hacerlo pues también diferente, que sea una cuestión más para poder conversar, para poder eh, hablar un poco de preguntas o dudas que normalmente van surgiendo ahí en el camino con diferentes temas acerca pues, de cerámica, maquillaje, cocciones y demás cosas. Así que tú me dirás si quieres hacer una pequeña... Lo que eh, tú digas, yo estoy a tu disposición. Tú mandas, bueno, amigo. hablando un poco, mira, hay un tema que siempre me pregunto mucho, de repente vamos y estamos en diferentes cursos con diferentes personas y en el caso, bueno, que ya tuviste la oportunidad de visitarnos acá en Costa Rica y de estar en Centro Plenos específicamente, y por ahí en mis hornos están guardados los programas de August Bruguera, específicamente, las cocciones de masas de August Bruguera. Cuéntame, ¿qué te lleva específicamente o Clara, en esa vasta experiencia que tienes, qué es lo que te lleva o te motiva a hacer variaciones en una temperatura de cocción? ¿Bajo qué parámetros o específicamente qué es lo que buscas a la hora de Sí, hacer bueno, variaciones? cuando hacemos una cocción, siempre el motivo es llevar al punto de cristalización la cerámica, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar que cuando tú llevas a la temperatura final, a una cerámica, la que se está cristalizando es la superficie de la cerámica, porque la que está a la temperatura final es la atmósfera del horno. Entonces, es la superficie la que realmente está llegando a la temperatura final. Cuando tú piensas que tu cerámica tiene un grosor, esa parte interna, que aparte es súper importante porque es la que tiene unión con la estructura, aún no llegó a esa temperatura. Por eso hay un mantenimiento, ¿no? En los programas. Dicen 750 grados, un minuto para darle tiempo a toda la cerámica, ¿sí? Que se ponga a 750 grados y se cristalice toda a la misma temperatura, ¿no? Por eso es el mantenimiento. Entonces, lo que intentamos que es, cuando modificamos las cocciones, es siempre con dos objetivos, ¿no? Obvio que llegue al punto de cristalización, que toda la cerámica se cristalice, pero que sea lo más justo posible, o sea, que intentar no sobrepasarnos de eso. ¿Qué pasa? Las casas comerciales, cuando diseñan los ciclos de cocción, lo hacen para estar tranquilas, ¿no? Para estar convencidas de que el usuario está cristalizando siempre su cerámica. ¿Esto qué significa? Que todos los programas de cocción están pensados para que sobrecocines un poquito la cerámica, la sobrecristalices.
De esta manera no hay problemas, no tienes ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa cuando tú sobrecristalizas la cerámica? Pues los pigmentos siempre pierden. Si tenemos un poquito, ¿no?, en la cabeza un protocolo de primera y segunda y tercera cocción, tú sabes, ¿no? Sale la primera cocción y te gustan mucho los colores, cómo te quedó, ay, qué bonito, ¿no? Haces una segunda cocción y ya no te queda tan bonito. Y dices, ay, como que la calidad cromática de la primera cocción como que se está perdiendo, ¿no? Hago una tercera cocción y ya nada que ver ni con la segunda y menos con la primera, ¿no? Eso significa que cada vez que tú llevas a tu punto de cristalización la cerámica, los pigmentos cromáticos pierden un poquito. Entonces, siempre que estamos modificando los programas es en base a ¿qué? A proteger al máximo estos pigmentos metálicos. Ok, entonces esto quiere decir que normalmente la idea es modificar los puntos, las temperaturas de cocción, pero para que realmente siempre estén un poco por debajo de lo que, para que, sí, para que que el se fabricante ajusten lo indica. máximo posible al punto de cristalización de la cerámica, sin sobrepasarlo demasiado. Es eso. Okay. Perfecto. Nada más recordamos a las personas que se están conectando y que nos están viendo, es un diálogo abierto en este momento con August. Cualquier pregunta que tengan, que quieran hacer o duda que se haya presentado ahí en algún momento, pueden en la barra inferior, tienen donde nos pueden hacer preguntas, pueden escribir sus preguntas y con mucho gusto pues las vamos a estar, o August va a estar comentando y haciendo sus comentarios al respecto. También a las personas que se están viendo en redes sociales, en Facebook Live, estamos también monitoreando, obviamente, nuestras redes, entonces también normalmente contestamos las preguntas que nos van generando por esos medios. Perfecto, August. Me parece que está muy clara esa explicación del por qué variarlos. Ahora, ¿qué opinas en el momento que los variamos? ¿Qué es lo que nosotros podemos o podríamos tomar en consideración para hacer una variante en algún problema, pues que vaya a tener sentido? Que para pensar de que no queremos recocinar nuestras cerámicas, ¿cuánto es lo que podemos variar en grados centígrados o específicamente en tiempos de mantenimiento? O sea, ¿cuáles serían unos parámetros lógicos que podríamos nosotros utilizar para tal vez ir pensando en empezar a variar y hacer comparaciones y evitar que la cerámica pues vaya a quedar más bien cruda? Bien, en primera cocción, pocas cosas puedes hacer. ¿Por qué? Porque, claro, tienes que cristalizar todo el grosor de porcelana. Entonces, si llegas a temperatura de fabricante, por ejemplo, tú usas IMAX, ¿no? Y llegas a 700, aunque IMAX Ivoclast ha desarrollado un programa que yo ya lo he adoptado porque es mucho mejor que el que yo hacía, que es de doble subida, no sé si lo has visto, ¿no? Y no puedes a 750, sino puedes a 730 en una subida mucho más lenta, progresiva. Tiene mucha lógica, ¿no? Porque si yo subo mucho más lento, pues a ese grosor de porcelana, sí, le estoy dando más tiempo de calentarse. Eso ya te dice algo, ¿no? Dice, si Ivoclast te está diciendo que la temperatura final son 730, significa que la cerámica cristaliza alrededor de 730, ¿no? No cristaliza alrededor de los 750 que te decía antes. Entonces, eso es un motivo para pensar. Entonces, te decía que en primera cocción tienes pocas opciones, o sea, porque bajar el mantenimiento si llegas a temperatura fabricante no tiene sentido. Entonces, si quieres hacer alguna manipulación, la tienes que hacer al revés, aumentando la temperatura, ¿sí? Y entonces disminuyendo mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, seguramente el programa que tú tienes metido en tu horno, ahí en tu centro de formación, dice 770, 20 segundos. Entonces yo lo que hacía es cocinaba 20 grados arriba de lo que me decía Ivoclast, pero solamente 20 segundos. Con esto conservaba, aunque parezca mentira, conservaba mejor los pigmentos que 750 un minuto. Donde sí podemos trabajar mucho y donde es muy eficiente la historia o donde es más efectivo el hecho de cambiar un programa es en la segunda cocción. Porque la segunda cocción es una capa delgada, ya no hay mucho material. Pues ahí realmente podemos llegar a la temperatura de cristalización de la cerámica y dejarla muy poco tiempo.
¿Por qué? Porque con muy poquito tiempo que la dejes, ya ese grosor tan delgado va a ser cristalizado. Entonces, una segunda cocción, tú podrías decir, bueno, le bajo 10 grados a la cerámica, 15 grados, depende cómo esté calibrado tu horno, hasta 20 grados, y le quito, pues, tranquilamente 35 segundos, 40 segundos de mantenimiento, sin problema. Perfecto, perfecto. Cuéntanos un poco acerca del tema de maquillajes, específicamente. Bueno, ahora creo que bueno, nosotros igual trabajamos con Ivocolor. Creo que me parece que muchísimas de las personas que yo conozco cada vez adoptan más este sistema de maquillaje, que pues a mí me parece que está muy bien, está muy bonito. ¿Cuándo usar los pigmentos puros o cuándo desaturarlos un poco? O específicamente, ¿qué es lo que prefieres? ¿Trabajarlos puros o desaturarlos? A ver, Ivocolor para mí es un sistema muy racional, ¿no? Muy racional. Tiene por un lado unos colores que son los Essence, ¿no? Que son los shades que te vienen ya en saturaciones muy bien dadas y en translucidez muy adecuada para saturar los colores y los incisales para generar una translucidez óptica. Y luego tienes los pigmentos, los stains, ¿no? Cuando trabajas con los stains, yo creo que es muy aconsejable siempre mezclarlos con masa de glasear, siempre. No los trabajes puros. ¿Por qué? Porque tienen un exceso de opacidad realmente, ¿no? Piensa que son pigmentos que están pensados para ser mezclados, para ser aplicados y mezclados con líquido o masa de glasear. Entonces, yo siempre los mezclo con masa de glasear y de esta manera es cierto que son menos contundentes, ¿no? Que cuando aplicas no sé, el Cooper o el Sunset con masa de glasear y lo aplicas y lo colocas, pues cuando sale del horno es menos contundente. ¿Por qué? Porque lo has mezclado con transparente, pero la sensación de profundidad, de translucidez, de que ese naranja no está en superficie, que viene más de lo profundo, es mayor, sin duda. Y cuando haces las mezclas, normalmente manejas alguna proporción, qué sé yo, un 50% uno y 50% el No. otro, un 25%. O sea, Podemos hablar ¿cómo manejas podemos, esa proporcionalidad para... podemos hablar, no sé, te diría ahora un 30% de masa de glasear, 50% de masa de glasear, depende un poco de la intensidad que tú quieras, ¿no? Pero es más o menos. Yo me acuerdo siempre cuando yo monté un laboratorio con 21 años donde yo siempre digo que yo no hacía dientes, yo hacía boinas. ¿Sabes lo que son boinas? Sí, 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 sí. Porque no tenía ni idea yo de hacer dientes, ¿no? Y entonces yo conocí a mi maestro Mutartis. En esa época las cerámicas, los pigmentos de nanóxidos metálicos puros, y había dentina, incisal, transparente y óxidos metálicos. Y entonces el Mutartis, mi maestro, lo que hacía siempre era, pues, por ejemplo, voy a hacer un transparente azulado, agarraba transparente neutral, agarraba el pigmento metálico, ¿no? Del azul, lo mezclaba y yo siempre le preguntaba, ¿cuánto? Y él me decía siempre, un poco. Muy específico, muy específico. O sea, al final, no, claro, es que al final eres tú el que tienes esa sensibilidad, ¿no? Y la tienes que adquirir. Pero siempre da igual, ¿no? Y Klaus, ¿cuánto? Un poco. Sí, 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 eso pues nos pasa mucho, ¿verdad? Cuando estamos haciendo mezclas de masas, igual uno siempre es, vamos a ponerle un poquito, un poquito, un poquito, siempre es un Claro. poquito. Es Cuéntame, como la receta de la abuela, ¿no? Que te pasa la receta de la familia de hacer, no sé, el pastel, y cuando ves la receta, pues un poco de esto, un puñado de lo otro, ¿eh? sí, yo me acuerdo en algún momento me encontré por ahí un libro de recetas de mi mamá, de pastelería y no sé qué, y sí, era algo así como un poquito de esto, un poquito del otro, pero ese poquito solo ella sabía cuánto era ese poquito. Pero A bueno, mí se me ocurrió hace años, hace como, no sé, 20 años. Compré un libro de estos en blanco y se lo di a mi mamá, a mi tía,
porque pensé, ostras, un día ellas desaparecerán y sus recetas van a desaparecer con ellas, ¿no? Y les pedí que me escribieran sus recetas. Y las de mi tía es como si las hubiera escrito el mismo Tutankamón, porque no hay Dios que las descifre. Es un jeroglífico absoluto que no hay manera de entender. Y bueno, ahí vamos haciendo las recetas de mi tía, pero sin saber muy bien si es correcto o no lo que estamos haciendo. Bueno, toca buscar un traductor entonces Tal cual, para descifrar ese enigma tal de estas cual, recetas de tu tal tía. cual. Sí. Agus, por ahí ya vamos teniendo preguntas. Yo te voy a hacer una más. Hablemos glaze fluo o glaze normal. ¿Qué opinión tienes acerca de estos dos glaze? Flúor siempre, y más con Ivocolor. Ivocolor yo creo que tiene uno de los flúor más conseguidos del mercado. Ujú. Realmente, a ver, no es que no te agarra un circonio y te lo convierte en fluorescente, pero sí realmente se nota una capa de masa de glasear flúor o no, si tú miras la fluorescencia. ¿Cuántas capas? A ver, tú no vas a conseguir fluorescencia solo con masa de glasear, esto tenlo Ujú. claro. Entonces, como no la vas a conseguir, yo soy enemigo de la masa de glasear, te cuento. O sea, yo si hago una estratificación de cerámica, yo intento no usar masa de glasear. Hemos de pensar que masa de glasear es aplicar una capa de cerámica encima de una superficie. Coño, si yo he estado trabajando ahí la concavidad en no sé qué, en no sé cuántos, yo no voy a recubrir todo eso con una masa de porcelana, porque voy a joder todo mi trabajo, ¿no? Entonces, la masa de glasear tiene sentido en las monolíticas, pero tiene sentido más que para la fluorescencia, que podría ser, ¿eh? No digo que no. Tiene sentido porque, ¿qué pasa? Que tú, claro, tú has colocado varias capas de maquillaje debajo, has puesto un poco de azul, el mamelón, el naranja, no sé, cada uno hace la receta que tenga que hacer, ¿sí? Y si tú cubres todo esto con una masa de glaze, lo que estás haciendo es proteger estos pigmentos que tú has colocado en superficie. Entonces, a mí se hace, o sea, una capa de glaseado se me hace más para las coronas monolíticas y con el concepto de proteger los maquillajes que he colocado en superficie. Claro, comprendo. Bueno, les recordamos a las personas que están acá conectadas que es el diálogo libre. Cualquier duda o consulta que tengan para August, pueden escribirla. Y vamos a ver las primeras que tenemos por acá. Dice Pamela Jara Abello. ¿Cómo estratifica en feldespáticas? A ver, para leerla bien, cómo estratifica en feldespáticas en cuanto a orden de masas desde núcleo o base a incisal? ¿Algún tip de manejo de fluorescencia? Saludos a ambos. ¿Tenemos 2 horas? El tiempo que usted guste. El tiempo que guste. Claro, Creo que todos tenemos tiempo. hablar de certificación es que, claro, puedo estar hablando 1 hora. A Sí. ver, básicamente, vamos a partir de lo básico, ¿sí? De lo importante. Hemos de pensar, certificamos, hay una columna vertebral que es inamovible, ¿sí? Que esta es un sí o sí. O sea, que la certificación más simple la tiene que cumplir. Y es el concepto que siempre cuento en mis conferencias y cursos de la gota de agua. Entonces, cuando hacemos una certificación, siempre tiene que haber una opacidad cervical, ¿sí? Y una translucidez incisal. Eso que parece tan estúpido, muchas veces los técnicos, y me incluyo, lo quebramos. ¿Por qué? Porque trabajamos la dentina de forma uniforme, ¿sí? Y con la misma cantidad de dentina en el tercio medio, tercio cervical y tercio incisal. Y eso es un gran error. Entonces hemos de tener en cuenta que la dentina de un diente es como una gran gota de agua. Entonces, en el tercio cervical hay un gran volumen de dentina y en el tercio incisal es un volumen de dentina muy angosto, muy fino. No sé si visteis el otro día, que a mí me encantó, en el congreso online que hicimos, Life 8 Masters of Dentistry, la conferencia de Oriol de la Mata. Oriol de la Mata dio una conferencia que para mí fue brillante,
de lo que es la estratificación del borde libre. O sea, cómo saber interpretar el concepto volumen de dentina, volumen de esmalte. Entonces, si no lo visteis, no sé qué día estará, pero las estamos colgando todas las conferencias en YouTube, en mi canal de YouTube. Cada día estamos colgando 2. Entonces, la de Oriol no sé qué día caerá, pero caerá un día de estos. Os recomiendo a todos que la veáis, porque ahí pues realmente podréis ver el ABC de lo que es una estratificación muy buena de cerámica. Pero siempre pensar esto. A partir de aquí, características de color en una estratificación. Claro que sí. ¿Cuántas? Las que te dé la gana. Pero siempre digo lo mismo, ¿eh? Si nosotros tomamos... Si yo soy el que hago la receta, si yo, Auguste Bruguera, soy el que hace la receta, seguro que le pone 2 colores más que lo que le pondría la naturaleza. La naturaleza es mucho más simple que los seres humanos. Siempre pongo el ejemplo te doy un taco de cera, ¿sí? Una espátula eléctrica. Te digo, hazme un molar y tú me dibujas 20 cúspides más que las que tiene un molar. Tú y yo, todos, somos barrocos de concepto. Nos gusta, ¿sí? Exagerar la morfología y nos gustan exagerar los colores. Cuando tomo color con un paciente son 5 masas. Cuando me dicen A1 son 9 masas. Coño, hay algo que no está bien aquí, ¿no? Y es el concepto barroco que tenemos, ¿no? De estratificación. Entonces, claro, lo importante es lo que dijo Oriol, el ABC. No, yo vi realmente, la conferencia de Oriol, me pareció genial, realmente muy bien explicada. Me parece que las imágenes y las diapositivas que escogió dejaban el concepto muy claro. Y esto otro que comentas, creo que sí también es muy dado en los técnicos dentales. Creo que a todos en general siempre nos llama la atención o anatomías muy marcadas o colores muy marcados también, muy pronunciados, y eso sí me parece que es algo que a todos nos llama la atención, y a veces es un poco difícil tener ese intermedio entre lo que nos gusta porque nos parece interesante poder lograr hacer a lo que realmente un paciente está esperando y es lo que se va a ofrecer a un paciente. Ese intermedio es complicado. Y a lo que es realmente un diente. Sí. Mira, mi maestro Mutartis, él siempre me decía lo mismo. Lo más difícil de todo, August, es hacerlo simple, hacerlo sencillo. O sea, para él siempre decía, el día que yo sea capaz de hacer un diente espectacular, ¿sí? Con 3 masas y 4 golpes de motor, seré Dios, seré el dueño, ¿no? De esto, lo habré controlado, lo habré conseguido. Y eso es realmente lo difícil. O sea, si tú me comparas a mí con el August Bruguera de cuando tenía 30 años o de cuando tenía 20, esa es la gran diferencia. Hoy en día hago las cosas más sencillas, más simples. Antes era mucho más barroco. Ahora es más sencillo, entonces. No quiero pensar cuando las cosas eran complicadas, August. No. Yo era muy complicada. Bueno, yo no, todos éramos muy complicados antes de haciendo certificación. Piensa que cuando certificábamos, es que le colocábamos 15 masas de cerámica. Era una barbaridad. Y maquillábamos muchísimo. Sí. Ahora yo no maquillo. Bueno, vamos a ver. Tenemos por acá otra. Dice Francelini Sabas. Dice, ok, si manejamos monolíticas prensadas, si realizamos la cocción de maquillaje y glaze a 820 grados centígrados, ¿estoy afectando las propiedades del material, resistencia, opacidad, o a esa temperatura no modifico el material? Estamos hablando de silicato de litio, ¿no? De IMAX. Sí. No tienes ninguna necesidad de jugarte el pellejo así. O sea, si tú estás trabajando con un Ivocolor que sobre una cerámica de recubrimiento estás glaseando a 710 grados, sobre un silicato de litio con 750, 780 grados, tienes de sobras para glasear. ¿Para qué quieres ir más allá? O sea, tú piensa que cualquier cocción que tú hagas, tiene que estar intentando preservar, ¿sí? Preservar los pigmentos
preservar los colores, preservar la cerámica, ¿no? Y las masas de glaseado y los pigmentos no son otra cosa que cerámicas también. Entonces hay que preservarlas con las temperaturas. Es lo que decíamos al principio de todo, ¿no? Entonces, dicho esto, cuando hacemos disilicato de litio, si vas a pigmentar y vas a glasear el disilicato de litio, que lo considero necesario, ostras, mi recomendación es, pigmenta sobre una superficie ya pulida, sobre una superficie que ya tenga cierto brillo, para que te sea sencillo después glasear. No pigmentes sobre una superficie rugosa que tengas que glasear por espesor de masa de glasear. Porque entonces sí que te complicas la vida. Entonces cuando hablamos de cuántas capas de glasear necesito, coño, 20 necesitas, porque claro, le has chorreado y has glaseado encima. No, púlelo, déjalo ya liso y encima con una microcapa de masa de glasear verás que tendrás suficiente y a 750, 770, que depende mucho de los hornos. O sea, yo tengo mi horno y con 750, 760 glaseo de silicato de litio, pero a lo mejor el tuyo son 780. Pues bueno, más o menos, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta acá de nuestra amiga desde Chile, Graciela Lastra. Dice, ¿y cómo hace para dar brillo a las estratificadas entonces? Yo tengo un protocolo que es bien simple. Tomen mi curso de online. Déjame hacer publicidad. Tomen mi curso online, ahí sale. Pero es un protocolo bien simple. O sea, al final, para dar brillo, yo uso unas gomas de... Es muy importante las siliconas, que no sean discos de silicona. Los discos de silicona, ¿qué hacen? El disco de silicona pule superficies grandes. Si yo quiero pulir toda la cara vestibular, porque mi cara vestibular es tan lisa como esta mesa que tengo enfrente de mí, pues entonces sí, entonces usa disco. Pero es absurdo, porque si tú has estado allí haciendo tampoco te digo que tengas que hacer muchas cosas, pero 2 zonas cóncavas en la cara vestibular de un central las vas a hacer, ¿no? Entonces, si tú has hecho allí un pequeño trabajo de micromorfología, ya no de textura, de micromorfología, lo normal es que esto lo intentes conservar con tu pulido mecánico. Entonces, usa cepillos de silicona. Son estas siliconas con púas. Yo uso unos de la casa Bredent, ¿sí? Y la casa Bredent tiene unos que son distintos colores. O sea, todas las púas son parecidas, pero en la punta del disco hay un colorcito y yo uso el de color verde. Con ese cepillo hago el pulido y luego nada, es pelo de cabra yo uso una pasta de pulir composite para pulir la cerámica que es muy económico de Renfe, que se llama Opal, y con esa pasta de pulido y luego un borrego limpio, tengo un brillo que no me ganas tú con el glaseado. ¿Qué tanto brillo te gusta en las restauraciones? ¿Que sea un brillo intenso o tenue? Tenue, pero no mate. O sea, el brillo debe ser tenue, pero no mate. Los dientes son brillantes. El diente natural es brillante. Pasa que con la saliva aumenta, ¿no? Entonces va a ser un brillo, bien, pero no muy brillante. Pensar que superficies muy brillantes reflejan más luz que una superficie menos brillante. Entonces, hay que intentar buscar ese brillo parecido al del diente natural. No es un brillo, pero no es un brillo como un cristal. Sí, y por ejemplo, que creo que a todos nos ha pasado y a mí inclusive a veces me ha pasado cuando estamos trabajando con el tema del pulido mecánico, si de repente sentimos que tenemos brillo en exceso, ¿de qué forma podrías lograr atenuar un poco ese brillo que ya tenemos después de que se pule con los cepillos y las pastas diamantadas y demás? Si tenemos exceso de brillo, ¿cómo podemos bajar un poco ese brillo? Igual que yo te decía que para dar textura, pulir la superficie del diente, yo lo hacía con las puntas de silicona de la casa Bredent. Bien, hay puntas de silicona que son muy finas. ¿Sí? La casa Bredent tiene una, la J tiene para mí bueno, no sé, creo que la dejó de fabricar J, pero tenía una muy buena para eso. ¿Sí? Y
Entonces, si tú haces un pulido, le pasas por encima con estas siliconas, lo que haces es que bajas. Pueden ser las puntas bien finas, ¿eh? Porque son las que son muy poco agresivas con la superficie. Y con eso lo que haces es quitas bastante brillo para después volver a generar un poco de brillo, ¿no? Hay que ir para atrás para volver a subir. Perfecto. Tenemos acá una pregunta de Melina Selva, acá de Costa Rica. Nos pregunta si IMAX fresado o inyectado y por qué. Esa es una buena pregunta. Mira, a ver, diferencias, ¿vale? Diferencias. Hay dos diferencias. Una es mecánica y la otra es estética. La mecánica es que press es un poquito más duro, ¿sí? Tiene más resistencia a la fractura que el CAT. No mucho, pero son como 50 megapascales. Y otra estética. Press es más translúcido que CAT. CAT es más opaco. Es al revés, perdón. CAT es más translúcido, Press es más opaco. Antes me imagino que dije lo mismo, ¿no? O sea, quiero decirlo bien. O sea, Press es más fuerte, tiene más, unos 50 megapascales más, ¿sí? Y es más opaco. El CAT, ¿sí? Tiene unos 50 megapascales menos y es más translúcido. La resistencia de la fractura no tiene incidencia. O sea, hablar de 450, 500 megapascales es absurdo porque lo que realmente nos hará que eso sea muy resistente es cuando sumas esos 450 a la cementación adhesiva. Y que sea más translúcido o más opaco dependerá mucho del color y del grosor que tú tengas. Si yo tengo una corona de 0.8, me da igual. Ahora, si yo tengo una corona de 0.4, 0.5, ahí sí que va a ser importante, sí que vas a ver la diferencia entre un CAT y un Press. ¿Sí? Esta diferencia de opacidad sí que va a ser evidente. Pero lo demás, el ajuste marginal es mucho, bueno, mucho no, pero es mejor con Press que con CAT. Pero claro, en Press depende de tus manos. Si tú eres un buen técnico que eres capaz de hacer un buen ajuste marginal, será mejor que el CAT. Pero si no eres tan buen técnico, el CAT te va a ganar, ¿no? Es como todo en esta vida. El CAT lo que tiene es que te iguala, te estandariza, ¿no? Una calidad, tanto en ajustes, o sea, en conceptos mecánicos como estéticos. O sea, yo voy a hacer un molar, yo sinceramente, un molar, para mí, ya, o sea, no, yo no me rompo la cabeza en modelar un molar, ni en estratificar un molar, porque el CAD-CAM me gana. O sea, me gana en todo, en rapidez, en morfología. Es muy, muy, muy rápido hacer un molar con un sistema CAD-CAM, ¿no? Hacer un central no, hacer un central ahí lo gano yo. Ahora que estás hablando y que hiciste el comentario de una vez que se cementa adhesivamente la restauración, ¿cuánto aproximadamente es el extra de resistencia que podemos obtener en una restauración después de cementada? A ver, es imposible cifrarlo. ¿Por qué? Porque la cementación adhesiva varía muchísimo dependiendo de sobre qué cementes. O sea, en la adhesión que yo tengo con la cerámica, ahí diríamos que es bastante lineal. O sea, si yo comparo una restauración con otra, la adhesión que voy a tener del compo, del cemento con la cerámica, va a ser bastante parecida. Pero cuando hablamos de la adhesión que hay entre el cemento y el sustrato y el diente del paciente, ahí hay mucha diferencia. Porque no es lo mismo cementar sobre esmalte que sobre dentina. No es lo mismo cementar sobre un esmalte muy sano, muy virgen, muy hidratado, a un esmalte muy deshidratado. O sea, es que cambia muchísimo la adhesión. Entonces, dicho esto, ¿sí? Hemos de tener la convicción que si tú has hecho un protocolo de cementación adhesivo correcto, la adhesión que tú generas, más la resistencia intrínseca del silicato de litio, te va a generar una resistencia a la fractura suficiente en cualquier situación. Entonces, que al final es lo que cuenta, ¿no? Pero cifrarlo en un número es imposible, por eso te digo, porque hay muchas variables. Claro, claro, comprendo. Tenemos acá, August, otra pregunta de Lucía Jiménez, también acá de Costa Rica. Un saludo para Lu. Dice, cuando tenemos estructuras de puentes de 6 o más unidades, ¿es necesario subir un poco la temperatura de cocción o se puede manejar igual que coronas individuales? Me está hablando de circonio, de metal, porcelana, ¿no?
De cuando Sí, hacemos un puente, o sea, da igual el material, ¿no? sí. No, la temperatura yo no la subiría ni en coña, para nada. Lo que sí hay que hacer es enfriamiento lento. Pero yo no subiría ni la temperatura ni el Es más, seguramente quitaría mantenimiento, lo dejaría en anecdótico, 15 segundos, una cosa así, para hacer un enfriamiento lento a 500 grados o a 450 grados, dependiendo un poco de la cantidad de estructura que tengas, que depende mucho de los tramos, de tan altos son. Pero Claro, sí, 450, 500 grados seguro. claro, y es que el tema que cuando se hacen cocciones y se hacen enfriamientos lentos, ¿qué tanto vale la pena realmente, August, tener un mantenimiento si al fin y al cabo la mufla del horno no se va a abrir hasta muchísimo después? Entonces, más bien, si tal vez sumamos un mantenimiento de temperatura, más bien vamos a tener un mantenimiento de temperatura muy extenso con el horno antes de que empiece a bajar su temperatura. A ver, el horno realmente empieza a bajar la temperatura al segundo uno que deja de darle temperatura. Ajá. Eso es obvio, ¿no? Entonces, es cierto que las cerámicas, cuando tú las dejas en enfriamiento lento, superficialmente salen un poquito más redondeadas, ¿no? Un poquito más redondeadas. Pero por eso le quitamos el mantenimiento, para compensar, ¿sí? Le quitamos ese mantenimiento y con eso compensas bastante bien eso. Pero es fundamental en el enfriamiento lento en grandes estructuras, porque si no lo haces, el problema, bueno, que tengas fisuras por culpa de coeficientes de expansión térmico es muy, muy sencillo, muy simple. Entonces, es un concepto básico. O sea, si yo tengo un puente, y sobre todo en los circonios, enfriamiento o en los metalporcelanas sinterizados, fundamental también. O sea, siempre, siempre enfriamiento lento. Perfecto. Tenemos aquí una pregunta de Libertad Viadel, de España, que ha estado súper conectada en todas las charlas que hemos tenido. Y August nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿has utilizado sistemas de glaseado para circonio IMAX como el Ceramotion de Dentaurum? Y después dice, ¿crees que hacer cocciones de dentina e incisal sobre los 900 grados y luego glaciar con esos sistemas de 750 grados consigue un terminado, un acabado correcto del circonio? A ver, lo primero, no tengo experiencia. Uh-huh. Lo segundo, una cerámica de 900 grados, porque claro, cuando tú glaseas, la cerámica que recibe, tú, por ejemplo, cuando tú glaseas Ivocolor y glaseas circonio, si te fijas, has de aumentar bastante la temperatura. ¿Por qué? Porque ha de haber un equilibrio entre el punto de cristalización del que recibe con el que aplicas, ¿no? Entonces, si tú aplicas una cerámica de 900 grados, has de aumentar sí o sí el punto de cristalización de la masa de glasear. ¿Por qué? Porque si no, no habrá una buena cristalización de esa cerámica de glaseado. Acordaros, aunque sea una capa muy delgada, siempre hay un grosor, entonces siempre es tan importante la temperatura de abajo como la de arriba. Pues la de abajo, si abajo tienes una cerámica de 900 grados, tienes que aumentar, tienes que ir más arriba de la temperatura de la masa de glasear, siempre. Ok, perfecto. Vamos a ver, tenemos una más de Libertad. Nos pregunta que si tienes experiencia con el grafeno y si tienes experiencia, si podrías comentar un poco acerca del material. Tengo la experiencia de 2 discos, o sea, probé 2 discos y se me rompieron todos los trabajos. Uh-huh. Entonces, si se basa en mi pobre experiencia, es un desastre. Pero yo no voy a decir eso, ¿por qué? Porque no tengo experiencia. O sea, usar 2 discos, ¿no? Y que hayas fracasado en los trabajos que hayas podido hacer con 2 discos, pues es como que, no sé, de repente dices, oye, mira, ha florecido la planta, ya es verano. No, coño, estamos en enero, ¿no? Ha florecido porque, mira, llevamos una semana de mucho calor, ¿no? Y casualmente ha sacado la flor, pero no significa que ya sea verano, ¿no? Pues esto es lo mismo.
sea, mi experiencia es muy mala. Yo no lo voy a recomendar. Yo no lo voy a usar. Pero si alguien me dice que va muy bien, yo también me lo tengo que creer porque yo no tengo esa experiencia clínica. Perfecto. Bueno, tenemos acá de Carlos Martí. Vamos a ver, nos pregunta, pues nos está haciendo una pregunta de design específicamente. Y nos pregunta que si en la primera cocción de dentina de un puente, si separan las piezas hasta el opacador. Siempre. Imagino que cortes dentales. Con design y con todas. Sí. O sea, hay que intentar, siempre que haces puentes, del material que sea, que la contracción de la cerámica sea por elemento individual. Eso es un ABC en la estratificación. Ok. Tengo una pregunta bastante interesante, me parece, que ahora, o al menos por estos lados acá en Latinoamérica, es un tema que está así como en boga, y es el tema de los inyectores manuales. Y nos pregunta Héctor Luis Vicente, ¿qué diferencia hay entre una inyección manual, con prensas manuales, claramente, y entre una inyección con un horno con vacío? No lo sé. No tengo ni idea. Nunca he inyectado manualmente. ¿Vas a traer a Oriol de la Mata tú? ¿O lo trajiste? ¿Yo acá? Sí. Bueno, acá en Costa Rica ya estuvo varias veces con No, el... pero ahora digo, aquí en los webinars. Ah, no, pues por el momento no tengo nada programado con él. No. Digo porque él tiene experiencia en eso. Y él sí tiene los dos sistemas y él te sabría decir las dos, las diferencias que hay entre uno y otro. Le puede mandar un mensaje por Instagram a Oriol o por Facebook. Seguro que les contesta porque es súper atento. Entonces, él tiene mucha experiencia en prensa manual y en inyectado de máquina. Y aparte es un tío muy honesto que les va a contar la verdad. O sea que yo no tengo ni idea. Nunca he inyectado manualmente. I'm sorry. Pero me dijeron que es muy rápido, no sé. Sí, sí, ahí, yo siempre me he preguntado eso, pues realmente, en cómo afecta, y porque desconozco también, nunca he hecho la parte manual, pero sí me pregunto mucho en qué afectará o no que tenga el vacío en el proceso de inyección, por ejemplo, en el Pues, horno, y que cuando se hace manual, pues no se tiene ningún vacío. Aparte de eso, que la pastilla también tiene que estar o calentarse durante muchísimo más tiempo en el horno desencerado, pero bueno, quién no sabe. sé, yo cuando los veo hacer así, pienso, Sí, ostras, qué rápido, ¿no? sí, desde que el proceso es rápido, pero ¿qué más hay ahí por detrás de todo eso? Ni idea. Vamos a ver, tenemos a Rangel Ruiz Sánchez, dice respecto a, vamos a ver, para leerlo bien. ¿Cómo has dicho que se llama? Rangel Ruiz Sánchez es el apellido. Rangel, nunca había oído este nombre. Rangel, Rangel. Rangel, un amigo acá de Costa Rica, pero es cubano. Cubano, muy bien. Ajá. Nunca estuve en Cuba, tengo que ir. Bueno, vamos a ver, dice respecto a este tema, ¿por qué se cocina mejor la porcelana en una corona que en un puente grande de circonio? Por el volumen de circonio. El circonio es muy mal conductor del calor, pero muy malo. O sea, entonces, ¿qué sucede? Que cuanto más circonio hay, peor transmite la temperatura, la estructura a la cerámica de recubrimiento. Entonces, significa que yo tengo un volumen de circonio muy grande, pues este volumen de circonio, que es mal conductor del calor, está quitándole temperatura a mi cocción, ¿no? Es por eso, enfriamiento lento. Ok, perfecto. Vamos a ver, tenemos una aquí de Alexis Terán. Dice saludos. Bueno, vamos a ver la pregunta, cómo la formulamos. Dice, ¿cómo visualizas la técnica dental en unos 10 años a futuro? Por ejemplo, ¿qué materiales y técnicas de procesamiento reemplazarán lo que hoy usamos? Tengo que decirle que lo que yo le diga será al revés. O sea, porque cada vez que, de veras, si yo veo todo lo que yo pensaba de lo que sería el futuro, ¿sí? Lo que yo pensaba hace años atrás, nunca lo he atinado, nunca. O sea, soy muy malo para eso. O sea, si yo tengo que invertir en el futuro, pierdo el dinero seguro. Entonces,
Pero bueno, hoy todo el mundo dice y que serán materiales impresos. ¿Sí? Todo el mundo dice que serán materiales impresos, que serán polímeros, que eso será el futuro. Puede ser. Pero claro, yo veo las impresoras y yo veo que no funcionan bien. Veo las fresadoras y veo que funcionan muy bien. Entonces, si tú me preguntas a mí, te diré, puta, la fresadora. ¿Por qué? Porque hoy a mí me da confianza, la impresora no. O sea, es más, tú haces una corona, te mandan un archivo digital, ¿no? Te mandan un archivo, un escáner intraoral. Tú haces una corona en esos archivos, la fresas, la maquillas y te imprimes un modelo. Y vas con tu corona al modelo y eso no ajusta ni para Dios. O sea, es que va horrible. En cambio, vas con la corona a la boca y la corona va impecable. ¿Qué significa? Que la impresora no funcionó. Entonces, los parámetros de la impresora son fundamentales. También es cierto que estamos con impresoras, mucha gente, de $200. Claro, tampoco le vamos a pedir, ¿no?, ganar en la Copa del Mundo de rallies corriendo con un, no sé, con un Mini, ¿no? No sé, por decir algo, no tengo ni idea de coches, ¿eh? Pero me refiero que, al final, o sea, si una cosa vale $300 y hay otra impresora que, ya me voy al otro lado, ¿no?, de $100.000, pues alguna diferencia habrá que haber, no jodas. O sea, no puede ser que la gran diferencia sea que esta hace 3 modelos y esta hace 10, y que esta los hace en 4 horas y esta en 1 hora. Porque si solo es esa la diferencia, me compro unas cuantas de estas, ¿no?, para sustituir a esta. O sea, no me fastidies. Entonces, esta no puede ser la diferencia está en la calidad, ¿no? Entonces, yo te digo que te tengas que comprarlas a 100.000, porque creo que tampoco, pero yo pienso que las impresoras las hay que ya están dando calidad. Lo que también es cierto que es como todo. O sea, cuando tú estás haciendo un modelo, tienes que tener en cuenta que estás polimerizando resina, es decir, que estás agarrando material y provocando una reacción química en este material, lo que genera es un cambio volumétrico de este material, ¿no? Cuando tú fresas, ¿no? Cuando tú fresas un polímero, fresas un metal, un circonio sí, porque luego lo sinterizas. Lo que pasa es que la sintetización del circonio está muy controlada. ¿Por qué? Porque los discos se hacen industrialmente. Entonces está muy, muy controlada esa contracción que tenemos en la sintetización. El problema es cuando trabajamos con resinas y encima buscamos, vas a comprar resinas y también te das cuenta que hay resinas de 5 y hay resinas de 30 euros. Entonces dices, hostia, pues entre la de 5 y la de 30, pues habrán diferencias también, digo yo, no sé, ¿no? Entonces todo eso es lo que cuenta y eso es lo que realmente tiene valor. Sí, este tema de la impresión 3D pues es todo un tema, como bien comentabas. ¿Qué, qué precisión o qué predictibilidad tenemos? Por ejemplo, eso que comentabas, cuando se recibe un archivo digital y se trata de imprimir el modelo y no baja por ningún lado, no hay forma de que eso ajuste. Pero eso, yo también he visto a muchas personas hablando de diferentes impresoras o inclusive de diferentes costos, unas muy caras, unas muy baratas, pero nunca, a la larga, pues nunca he escuchado nada positivo, no importa el precio de la impresora, de qué tanto se puede confiar en un modelo impreso. No, eso no, yo creo que no es cierto. O sea, realmente tú cuando ya entras en una calidad de impresora que no son las de 30.000, o sea, a partir de, te diré, 5 o 6.000 euros, empiezas a tener calidad las impresoras, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes una impresora de calidad, lo que te está diciendo es que los parámetros son más repetibles, es decir, la cantidad de luz que recibe, etcétera, etcétera, todo eso es más repetible. Pero claro, cuando tú hablas de una impresora, no solo es la máquina, luego está el mantenimiento de la máquina. Oye, ¿cómo está la bandeja? ¿Cómo está tu bandeja? A ver, ¿cuántas impresiones llevas con esa bandeja? ¿Sí? Porque claro, si llevas, no sé, 6 meses con la misma bandeja, pues chico, es que tienes un problema. Y es que tú has de cambiar la bandeja más a menudo, porque tú eres un tío que cada mes, yo qué sé, me lo invento, haces 300 modelos con esa bandeja. Entonces tú cada 2 meses has de cambiar esa bandeja y comprarte una bandeja nueva, ¿no? Porque es que no puede ser. Entonces al final o te encuentras con máquinas que están hechas un desastre, que hay resina por todos lados. Entonces, al final son muchos los parámetros. Y la impresora, el problema
es que es muy sensible a eso. Mientras que la fresadora no. La fresadora la puedes tener hasta muy llena de polvo y no tener un mantenimiento muy grande y, oye, con que la vayas calibrando, la cosa funciona. La impresora no. La impresora a la que, yo qué sé, la bandeja, el plástico no esté rayado, o hay algún resto que no te has dado, o sea, que seas un poco delicado, pues ya las cosas empiezan a no funcionar. Entonces, ese es el problema, ¿eh? Pero la tecnología existe. Y lo que es muy importante es, oye, si tú tienes que hacer modelos con tu impresora, búscate la resina que te gusta, ¿sí? Y trabaja con esta resina. No vayas cambiando de resina cada 2x3 porque tendrás que reajustar todos los parámetros a la nueva resina. Yo no digo que no cambies de resina, pero que si cambias, sepas que tendrás que pasar por una curva de aprendizaje, que no es muy larga, ¿eh? Son 10 modelos o 10 impresiones, pero que ¿para qué? Para ajustar los parámetros de tu impresora a esa resina, ¿no? Entonces, al final, es más, lo que está sucediendo es que la impresión es una técnica que es más susceptible, que las variables, ostras, es más sensible a ellas. No es otra cosa que eso, ¿eh? Pero que hay precisión y que se puede conseguir, yo no tengo ninguna duda. Pero que si yo tengo que hacer un modelo de precisión, me voy a mi fresadora y que me lo ofrece, eso tengo ninguna duda también. Porque claro, me coges un bloque, sí, y me fresas el modelo y lo que me estás fresando es exactamente el archivo que yo le he mandado. El que imprime, como hay una contracción, pues si la resina es buena, si la máquina es buena, si la tienes limpia, si los parámetros los tienes bien ajustados. Son todo variables que están fuera del control del flujo, ¿no? Claro, y esos parámetros no los vas a poder chequear o verificar hasta que el trabajo llegue a boca. Y es ahí donde está el problema. Pues sí, pero las impresoras, con las impresoras... Háblame. Sí, sí te digo. Las impresoras tendríamos que tener de soporte, o sea, no las tendríamos que tener para, por ejemplo, fabricar un modelo y modelar encima del modelo una estructura e inyectarla. No, eso no es la impresora. La impresora es para hacer cosas de soporte provisionales, para hacer, yo qué sé, cubetas, para hacer modelos donde, bueno, te apoyas la corona para tener una idea, sobre todo hacer modelos de mockups, cosas así, eso sí, la impresora funciona. Ahora, si yo tengo que hacer, por ejemplo, imagínate, no, yo te voy a tener unas carillas, sí, y te mando, las escaneo, te mando el archivo, yo imprimo el modelo de las carillas y una vez impreso lo duplico en revestimiento para aplicar encima del revestimiento. Joder, eso es, de verdad, o sea, eso es ir un paso para atrás. O sea, si tú vas a, sí, claro que sí, si tú vas a trabajar sobre el revestimiento, una impresión analógica, un proceso analógico, impresión analógica. Un proceso digital, impresión digital. Pongamos orden. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos acá otra pregunta, August, de Joel López. Bueno, Hombre, de México, mi buen amigo. dice, vamos a ver si te ha pasado. Dice, se corta la luz en medio del programa de inyección por 1 hora. Abordamos todo, abortamos, asumo que es abortamos todo o se puede recuperar algo del trabajo. ¿Qué No opinas? tengo ni idea, Joel, amigo mío. No tengo ni idea. O sea, te digo la verdad, o sea, a mí nunca me ha pasado eso. ¿Por qué no me ha pasado eso? Porque nunca he inyectado yo. Siempre he tenido a alguien que me ha inyectado. No sé cómo lo ha solucionado. No sé cómo lo ha hecho. Muy conveniente, muy conveniente. Habría que preguntarle entonces a la persona que normalmente está haciendo las inyecciones, Claro, a ver cómo ha enfrentado claro. esta situación. A ver cómo, coño, a ver si, no sé, Jauma, si me oyes, si estás aquí, por favor, contesta. Vamos a ver, tenemos aquí preguntas de Kevin Rodríguez. Vamos a ver, son varias preguntas en una. Dice, descríbenos el protocolo que recomiendas y prefieres para preparar estructuras de circonio. De estructuras de circonio para estratificar IMAX Ceram. Dice, pulir la superficie del circonio con hules y después estratificar. Arenar la superficie, después estratificar. O utilizar seal liner. ¿Alguna de estas opciones? Perdón, repíteme.
Ok, él O está sea, preguntando. ¿cómo acondiciono la superficie del circonio para aplicar cerámica? ¿Es eso? Sí. Y Ok. entonces él las opciones o lo que, o Ya, lo ya que, las tengo aquí, sí, ok, ya entendí. Nunca zip-liner. El zip-liner a mí nunca me aportó nada, nunca me aporta nada. Eso es lo primero. Masa de glasear es una opción, pero para mí la mejor es aplicar una capa de cerámica 100 grados arriba de la temperatura de cristalización. Con eso vamos perfectos. O sea que si uso IMAX Ceram a 850. Y yo lo que uso es la técnica de Oliver Bricks, despolvorear la cerámica. ¿Sí? Ok, pues pinto con líquido de glaze, o con un poquito de masa porque el circonio tiene tensión superficial, que si lo chorreas con óxido de aluminio a baja presión te la elimina. ¿Sí? Líquido de glaze, pintas, si te antoja pintar alguna cosa que tú quieras pintar y tal, espolvoreo power denting o deep denting o transparente, lo que tú creas que has de colocar, ¿sí? Lo espolvoreo y eso lo cuezo 100 grados arriba. ok, perfecto, perfecto. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos saludos de Julio Rojas, de Costa Rica también. Vamos a ver. Eh, bueno, aquí volviendo un poco y retomando lo que conversábamos antes. Entonces, Graciela Lastra nos pregunta, ¿qué es mejor, modelos fresados o impresos? Fresados, Fresados. por mucho, pero por mucho, ¿eh? Es más caro. Sí, claro, bastante más. Y el tiempo. Vamos a ver, nos pregunta Libertad, ¿qué opinas del intento de algunas casas comerciales de volver al titanio cerámica como opción de restauración después de los graves problemas que se originaron? Pues eso, que es un intento malo. Ok, vamos a ver qué más tenemos por acá. Si el titanio y la cerámica no se casan bien. Ok, nos dice Joel López que De México, mi no es amigo. de México, dice que es de Argentina. Ah, ¿no es mi amigo de México? Ok. Es de Bueno, Argentina. dile que lo quiero igual. Y vamos a ver, tenemos otra pregunta por acá. Déjame para descifrarlo. Tenemos una pregunta aquí de Carolina Quiroz, pero está un poco confusa. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si te entiendo la idea, Carolina. Bueno, estás hablando de sistemas de fresados, de fresadores y demás, que, bueno, dice que que para adquirirlos son bastante costosos y que si ¿cómo es? Ay, se me fue la palabra. Eh, para leerlo por acá. Ok, se desactualizan, perdón, se desactualizan muy rápido como las computadoras, que si específicamente funciona solo estar actualizando los softwares o que si con actualizar los softwares es suficiente o habría que estar actualizando las máquinas. Más o menos es lo A que... ver, una fresadora de 5 ejes de hoy es la misma fresadora de 5 ejes de hace 10 años. ¿Eh? Lo que realmente cambia es el software. Mecánicamente son las mismas máquinas. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mi primera máquina de fresar fue cuando salió el Cerekin Lab. ¿Sí? Yo me compré esa máquina, ¿sabes? La que tenía dos motores así, ¿sabes? Esa máquina me la compré yo y cuando me la compré, la puse a usar y era una porquería. O sea, hacía puras porquerías, puras. O sea, no hacía una buena, de verdad, un desastre. Estuvo sin usarse, no te exagero, 4 años, 3 años, 4 años, tranquilamente, ¿eh? Que hacíamos tonterías con ella, nada, totalmente infrautilizada. Pero
de repente Sirona sacó una actualización, yo no recuerdo qué año era eso, y la cosa empezó a cambiar. Al cabo de 2 años más, sacó otra actualización y la cosa fue ya, dices, oye, esto está muy bien. Y al final está haciendo unas cosas fantásticas, unas estructuras fantásticas. Cosas pequeñitas, pero bien, muy bien. Mecánicamente la máquina es la misma. Es más, tenía 10 años más. En cambio era cuando mejor trabajaba. ¿Qué es lo que cambió? El software. O sea, mecánicamente las máquinas son pura mecánica, ¿no? Lo que cambia es el software, lo que realmente manda es el cerebro, ¿no? Que dice cómo mover esas tesis. Entonces, no tengas miedo de comprarte una fresadora, sí, eso sí, hay que invertir en la actualización y el mantenimiento de la fresadora. El CAD-CAM no viene para hacer las cosas más baratas, ¿eh? El CAD-CAM viene para hacerse las cosas un poquito más rápidas, o sea, aumentar tu productividad y sobre todo para que hayan procesos que no dependan de ti, que eso también es muy importante, ¿no? Perfecto. Ahora Pues sí, son las 8, ya son las 8, ¿eh? Estoy yendo a todos los vecinos a aplaudir. No sé si sí, saben, en España cada día a las 8 se aplaude, ¿sí? Para homenajear a la clase médica, a todos los médicos y enfermeros que están en los hospitales atendiendo a los enfermos, ¿no? sí, y es en toda España, August. En toda España, a las 8 de la tarde, todos los españoles están en las calles aplaudiendo. Bueno, en los balcones, en las calles no podemos salir. Claro, Y he oído aquí a mis hijos, a mis vecinos aplaudir. pues perfecto, qué Pues buena esta iniciativa. hay que aplaudirlos mucho a esa gente, porque tiene mucho mérito, ¿eh? Y tú Claro, tendrías, en un país como España, eh, donde hoy en día te vas a urgencias y apenas tienen mascarillas, o sea, es algo tan grave, tan grave. O sea, si yo fuera de veras uno de esos enfermeros o uno de esos doctores, atender a los pacientes con coronavirus sin protección o sin la protección adecuada, de veras tiene un valor. Yo no sé si tendría valor de hacerlo. Sinceramente te lo digo, ¿eh? Tiene un valor. Esa gente es de otra pasta. Esa gente es... Cuando uno estudia medicina o estudia enfermería es porque él es de otra manera. ¿Sí? Eso es así. claro, Entonces a las 8 hay que aplaudir siempre. hay que aplaudir. Bueno, August, creo que tenemos aquí por acá, nada más, vamos a ver, tenemos una pregunta más, nada más. Listo, venga, va, a por ella y nos Eh, vamos. dice, Ya, protocolo de manejo de metal antes de estratificar. muy fácil. Hemos de siempre pensar que el punto crítico de cualquier ceramización sobre cualquier estructura es la capa de unión entre la estructura y la cerámica. Entonces, esa primera capa es la que realmente es el punto crítico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de metales, nosotros ¿qué hacíamos? Primero hacíamos siempre, toda la vida se ha hecho un wash de opaque, que era aplicar una capa muy, muy delgada de opaque que la sobrecocinábamos, la sobrecristalizábamos para que tuviera más penetración sobre la superficie mecánica, ¿no? de la estructura. Conseguir más retención mecánica, perdón. ¿Qué sucede? Que de repente nos encontramos con una nueva generación de metales, que son los fresados o los sinterizados, donde la estructura de la superficie no tiene nada que ver con un metal colado. Entonces, hoy en día es muy importante cuando trabajamos metales que no son colados, que son sinterizados o mecanizados, fresados, ¿sí? Aplicar bondings, ¿sí? Entonces, los bondings son muy importantes. Y siempre, en vez de hacer el wash con opaque, en la primera capa la haremos con un bonding. Yo uso uno que es de la casa Bredent, que es realmente muy, muy bueno. Ok, entonces en No, este caso, August, por ejemplo, si estamos hablando de cerámicas Ivoclar, cerámica o Ivoclar específicamente no existe ese bonding. no, Tiene que yo ser uso externo. el de Bredent, entonces usas el bonding de Bredent y encima aplicas la cerámica que tú uses. Yo uso Style, pues Style. Usas Design, la que uses. Ok,
Ahora que mencionas Style, nada más porque es algunas preguntas que he escuchado que me han hecho en algún momento. ¿Cómo lidias o debe ser, por ejemplo, en casos grandes, en estructuras grandes con fracturas en la cerámica, ya después de que estratificas o tal vez cuando estás glaciando y demás, que a veces se hacen fracturas en la cerámica cuando se estratifica con Style específicamente, ¿se deberá a la ausencia del bonding? Enfriamiento, bonding y enfriamiento lento. Bonding y enfriamiento lento. Y ya no tendrás fracturas. Muchas veces no hacemos enfriamiento lento porque tenemos la sensación que perdemos el tiempo. No, no, ganamos tiempo. Claro, no se pierde el trabajo. Claro. Pues, August, creo que esas son todas las preguntas que tenemos por el momento. Pues oye, ha sido un placer estar con mis amigos de Costa Rica. Bueno, August, para nosotros realmente ha sido el placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, por aceptar la invitación. Nuevamente te felicito realmente por ese trabajo que hiciste con ese seminario del Muchas sábado, gracias. 13 horas, una locura, definitivamente. Y pues por siempre estar apoyando toda la parte de técnica dental y demás. De verdad que muchísimas gracias por ser inspiración también para muchísimas personas a lo largo de muchísimos años ya. Y súper agradecido. En mí tenéis a un buen embajador de vuestro país. Y tú lo sabes. Ayer estaba haciendo un webinar también con los chilenos y no sé cómo salió lo de Costa Rica. Hablamos de ti y ¿Así? hablamos de tu mamá y hablamos de tu mamá. Pobrecita mi Sí. mamá, con razón me llamó, me dijo que tenía las orejas rojas y calientes. Eso decimos alguien que está hablando de Es nosotros. cierto, es cierto, es cierto. Y sin duda, y hablé de Costa Rica, ¿no? Porque siempre digo que Costa Rica es espectacular. Y es de los países que más me han impactado. O sea, y siempre digo lo mismo, que me perdonen, pero la capital no está tan bonita, pero el país es espléndido. De verdad es que es espléndido. Sí, 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 completamente, completamente. Realmente San José, pues sí, no es más que una ciudad Una capital. capital, una capital. La verdad que la belleza del país como tal opaca ¡Oh! cualquier cosa que San José pueda tener, porque Totalmente de acuerdo, o sea, el país totalmente de es acuerdo. impresionante. Y Ustedes otra tienen San cosa, José porque necesitaban un aeropuerto. pero August, el aeropuerto ni siquiera está en San José, el aeropuerto Sí, está en es cierto, Alajuela. es El aeropuerto cierto, es está cierto. a 4 kilómetros acá de mi casa, en Alajuela, donde vivo yo, y yo nunca he entendido por qué dicen San José, Costa Rica, si realmente el aeropuerto no está en San José, pero bueno, en fin, porque ocupaban tenerlo en alguna capital, me imagino. Exacto. Sí, bueno, ya que hablaron de mi mamá, siempre Dame un beso. me da mucha gracia, porque bueno, inclusive en algún momento, créanme que me he topado a August, en algún momento, la última vez que me lo topé allá en el IDS, no, creo que en México, nos vimos el año pasado, pero en el Sí, en IDS agosto. el año pasado también, y yo creo que antes de saludarme a mí, me dijo, ¿cómo está tu mamá? Mándale un abrazo a tu mamá. Y yo, bueno, ok, está bien, yo saludo a mi mamá. Pero Me ganó por el estómago. sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, August, sabes que tienen las puertas abiertas de acá en mi casa, de Centro Plenos, en Costa Rica, cuando gustes y desees volver. Acá tienes buenos amigos, muchísimas gracias, de verdad. Y pues espero que nos veamos pronto y te deseamos desde acá de muchísima fuerza para afrontar toda esta situación complicada que sé que están viviendo ustedes allá en España y espero que Lo las cosas mismo. pronto empiecen a cambiar para bien para ustedes allá. Esperemos que sí. Un beso grande a todos, ¿sí? Cuídense mucho. Un abrazo, August. Muchísimas gracias. Chao, Muy chao. bien. Chao. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron también. En una transmisión más. Nos vemos a las 3 de la tarde con el doctor Eloy Mora. Y bueno, nada más. Nos despedimos, nos desconectamos por ahorita y nos vemos después. Hasta luego a todos. August, chao. Chao, chao. Chao, chao.